Bueno, comencemos. Lo que vamos a hablar acá es de la teoría cinético-molecular de la materia, de los estados, los movimientos y la temperatura, que es un factor que tiene que ver con esto. Bueno, yo soy el profesor Miguel Rodríguez, ya me conocen, estoy generando este documento, espero que se escuche bien, que me puedas comprender a través de este documento que tiene imágenes y sonido. Bueno, teoría cinética. Para empezar te voy a decir que una teoría es eso, es en definitiva hipótesis que son armadas para poder predecir determinados comportamientos. Tienen reglas, tienen leyes, tienen pruebas y siempre funcionan mientras no son reemplazadas por otras. Entonces, la teoría cinética molecular es una hipótesis de hace mucho tiempo que se planeó para el tema de los gases y que se termina aplicando a todos los cuerpos, ya sea su estado como sean. Bueno, vamos a recordar. La materia es todo lo que nos rodea, inclusive nosotros, y se presenta en cuatro estados: sólido, líquido, gaseoso y plasma. Este último estado lo vamos a dejar pendiente porque no es objeto de estudio de este año y no considero que sea prudente por ahí abordar este tema, que es un tema más complejo, que involucra gases ionizados, fenómenos atmosféricos, eh, y no creo que haga demasiada falta ahora. Vamos a trabajar con los tres entonces. Vamos a tratar de entenderlo desde el punto de vista de las partículas, es decir, partimos de la base de que todo cuerpo está hecho de pequeñas partículas indivisibles, átomos, significa en griego, los cuales se unen y forman moléculas. Estas forman una unidad también entendida como una partícula. Y por lo tanto vamos a tomar a los átomos como moléculas, como partículas que se unen y forman cuerpos. O sea, los átomos y las moléculas para nosotros van a ser partículas, ya sea que las moléculas son formaciones atómicas, pero también los vamos a tomar como partículas que vibran. ¿Cómo lo vamos a mirar? Bueno, la visión de la teoría cinética molecular va a ser esta para nosotros. O sea, vamos a ver que un sólido está formado por partículas que tienen como una forma, ¿no ven que es como un cubo? El líquido y el gaseoso. Ahora, yo no puedo aquí registrar el movimiento, porque las partículas tienen movimiento. Vamos a hablar un poco de qué y cómo es que uno entiende que esto tiene movimiento. Primero, para empezar, vamos a desasnarnos con el tema de qué significa cinética, de dónde viene la palabra. La palabra cinética proviene de la palabra griega kinesis, significa movimiento. Entonces vamos a hablar de una teoría que implica partículas y que éstas se mueven. Vamos a empezar a mirarlo desde los estados, vamos a mirar cada estado. Entonces, mirando cada estado, vamos a pensar, por ejemplo, que en el estado sólido los movimientos de las partículas son vibratorios y en su lugar, mejor dicho, vibra en su lugar la partícula, a eso me quiero referir, alrededor de su propia posición, de ahí su forma propia y su volumen definido. Y también tenemos que hablar de las fuerzas que predominan en las partículas de los sólidos. Son de atracción. Esto explica su forma rígida y por lo tanto su incapacidad de comprimirse. Vamos a intentar visualizarlo, ¿sí? Desde otro lugar, donde yo tengo preparado, ¿sí? Lo que quería mostrar. Observen que acá lo que estoy mostrando es básicamente ese estado sólido, ¿sí? Si bien no tengo la forma cúbica para mostrar acá como estaba representado en el material, ¿sí? En el dibujo anterior, no tengo esta forma cúbica, pero sí les puedo mostrar entonces que el estado sólido tiene una vibración que se está mostrando en ese GIF. Bueno, seguimos. Como no podía faltar, el estado líquido también. El estado líquido posee movimientos mayores que un sólido, o sea, son también movimientos en sí, pero son un poco más vertiginosos, para así decirlo. También se dice que son movimientos de rotación y traslación, mientras que en el anterior, en el caso de los sólidos, el movimiento es un movimiento netamente vibratorio, de una posición de equilibrio, o sea, sube y baja, podríamos interpretarlo así. En cambio, en el estado líquido, el movimiento es un poquito más
tiene un grado más de libertad. De hecho, de eso explica el comportamiento de los líquidos. Las fuerzas de atracción y repulsión, viéndolo también en el caso de los líquidos, son casi iguales, porque el líquido tiene esa capacidad de deslizarse entre partículas. Por eso el líquido, cuando uno arroja un líquido, el líquido pareciera como que se desenrolla, como para decirlo de esa forma, ¿no? Esto tiene que ver con el tema de las fuerzas de interacción entre las propias moléculas de un líquido. Esto también explica estas fuerzas que son no son tan diferentes, las de atracción y las de repulsión de los líquidos, que son prácticamente incomprensibles, o sea, son como resortes que resisten también a ser comprimidos, entre molécula y molécula me refiero. Esto hace que el líquido posea volumen definido. Y bueno, como habíamos hecho en lo anterior, vamos a ver cómo se vería un estado líquido desde la versión GIF, ¿no es cierto? O sea, fíjense, yo acá tendría el sólido que ya representé antes. Acá tengo el estado líquido, ven que tiene un grado más de movimiento y un grado más de separación, pero no se alcanza a desarmar, ¿sí? Y por ende, también podría explicar, ya que estamos acá, el estado gaseoso, que es un estado de mucho más movimiento cinético, donde las partículas se mueven de una forma más violenta, y de hecho las fuerzas que predominan en este va a ser de repulsión. Bueno, volvemos al material. Entonces, mostramos entonces cómo se mueve el estado líquido, vamos al estado gaseoso, ya habíamos dicho que predominan las fuerzas de repulsión. Esto te va a explicar de por qué un gas ocupa el volumen definido, o sea, este gas es y no otro volumen. Si yo lo liberara de acá, este gas claramente va a ocupar el volumen disponible de la habitación o lo que fuere. También se entiende por qué un gas puede ser comprimido. O sea, si nosotros decimos que en un gas hay distancias entre partícula y partícula y predominan las fuerzas de repulsión, yo tranquilamente puedo compactar esa distancia y llevarlo a un estado, hacerlo cambiar de estado, ¿sí? Pero bueno, esto ya es materia de otro tema que tiene que ver la presión con los cambios de estado. Bueno, vamos a hablar de la última parte que tienen que ver con esto de lo que estamos hablando de los estados, la vibración y la temperatura. La temperatura, ustedes ya saben que es un efecto, es una escala que uno mide a través de un aparato, termómetro, y uno puede tomar, digamos, valores de las temperaturas. Uno puede saber que tiene, por ejemplo, uno tiene fiebre a los 38 grados, que tiene mucha fiebre a los 40 grados. O sea, esas son temperaturas más conocidas, porque en realidad en la vida cotidiana tomamos muy pocas veces temperatura, o prestamos muy poca atención, o por ejemplo también la temperatura ambiente, la sensación térmica, todo está expresado en valores, en una escala de temperatura, que en nuestro caso estaríamos usando la escala Celsius. Entonces, esta temperatura tiene una relación directa con la vibración de las partículas, ¿sí? Acá me confundí, es relacionada a la temperatura que tiene el sistema o cuerpo, ¿sí? O sea, ya sea como esté el sistema en sólido, en líquido o en gaseoso, la vibración, el grado de vibración que tiene una relación directa con la medida de temperatura de esa situación. Vamos a mirarlo, vamos a mirar esto que acabo de decir, ¿sí? Fíjense, yo acá tengo una representación de como dos recipientes. Acá yo estoy marcando la temperatura en el primero, en el que está del lado de la izquierda. Fíjense que la temperatura del valor es mínimo, ¿ven? Y asciende hacia un valor y no se mueve demasiado. O sea, hay movimiento, pero no es demasiado. En cambio acá hay movimiento relativo, es decir, el movimiento de todas haciendo una especie de promedio es mayor, entonces por ende la visora, que acá el termometrito que está marcando acá, sube hacia una mayor distancia, ¿sí? Esto es para explicar lo que habíamos dicho recién, de que la temperatura tiene una relación directa con la medida de temperatura, con la medida de energía cinética de las partículas. Bueno, por último, vamos a volver sobre lo que ya conocíamos. En el caso del agua, que es un compuesto, los tres estados se van a ver de esta forma. Acá está representado las moléculas
Más adelante van a ver que la molécula de agua es una molécula que está formada por 3 tipos de átomos, 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, representado con la bollita azul, y que a su vez están armados unas con otras, cada molécula, formando lo que yo conozco como un sólido, ¿sí? Esto sería representar cubitos dentro de una olla, ¿sí? El estado sería entramado así y el movimiento sería vibratorio. Mientras que en un líquido, fíjense que ya se empiezan a separar un poquito más las moléculas. Ya empiezan a estar más separadas, ¿sí? Por eso, pero no pierden de estar unidas. O sea, hay tantas fuerzas de atracción como repulsión bastante compensadas. Mientras que en el gaseoso la separación ya es total, no hay cercanía, no hay fuerzas de atracción y eso explica cuando el agua, al aumentar su temperatura de cero, que es el rompimiento, al cambio de estado líquido, y después a los 100 grados centígrados, el cambio de estado gaseoso o ebullición del agua, hace que el agua se transforme en vapor. Bueno, esta es la primera parte, espero que te haya gustado el video y preparados para la segunda parte. Ahora, después de esta parte vamos a ver, hay una actividad que necesito que completes en esa hoja que vas a encontrar que se llama formulario de Google. Ese formulario completalo mirando este material, tomando las ideas principales, completá esas opciones que te ofrece el formulario o en los casos que te pida desarrollar un pequeño párrafo o pequeño texto y al cerrarlo automáticamente quedan grabados los cambios de ese formulario. Bueno, eso es todo por ahora, muchas gracias.